Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 52. Acabamos de salir de Egipto y del Éxodo, y entramos en el periodo del peregrinaje por el desierto. Este es un gran paso y en realidad hoy va a ser un poco bueno. Tengo algunas buenas noticias para ti y algunas malas noticias para ti. Como dije hoy, tenemos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. Y la buena noticia es que estamos viajando en el libro de los Números y el libro de Deuteronomio. Así que bueno, increíble. Un nuevo periodo de tiempo. La mala noticia es que este es el comienzo de los números, es una especie de todo acerca de los números. El título hebreo significa en el desierto, que es mucho más dramático y mucho más emocionante. Pero nuestra traducción, nuestro título para el libro de los números, es Números, porque comienza numerando al pueblo de Israel, numerando las tribus de las diferentes 12 tribus de Israel. Ahora esa numeración puede ser desalentadora para algunas personas, porque podrías llegar al final de este día pensando como, ¿qué diablos? Eso es todo lo que era, lo que no es todo lo que era, porque es muy importante para nosotros entender que Dios conoce a su pueblo y numera a su pueblo. También al final del libro de Números, los numera de nuevo. Así que sepan que eso viene. También, estamos empezando el libro de Deuteronomio ahora. Deuteronomio significa la segunda ley. Y si aún no lo han escuchado, esto es lo que estamos haciendo. El pueblo de Israel ha estado en el desierto donde han estado en el monte Sinaí por un año, básicamente 13 meses. Estuvieron allí durante un año. Y el último mes de ese periodo de 13 meses, el mes 13, fue el libro de Levítico. Ahí fue cuando Dios dio a través de Moisés la ley para la adoración levítica, ¿correcto? Esto es después del incidente del becerro de oro. Así que si pensamos en donde hemos estado, tuvimos el éxodo y tuvimos el viaje al desierto. Tuvimos el viaje al monte Sinaí para que pudieran adorar a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si construyen el becerro de oro mientras Moisés está en el monte Sinaí o el monte Horeb, dos nombres a la misma montaña, obteniendo las 2 tablas de piedra o 2 tablas de piedra baja, ¿verdad? Y el pueblo ha caído en la idolatría. ¿Y qué sucede? La tribu de Leví se levanta y ellos exigen la justicia de Dios sobre aquellos que se volvieron idólatras. Y así se convierten. Se ordenaron este día, dice Moisés a la tribu de Leví. Ahora, ese último mes en el monte Sinaí es donde se nos da el libro de Levítico. Ahora seguimos adelante. Comenzamos, por supuesto, en el desierto del Sinaí, y allí es donde tienen lugar los 2 primeros capítulos. Pero vamos a ir a otros 2 desiertos en el transcurso del libro de los Números. Vamos a pasar la mitad del libro de los Números en el desierto de Purán, y luego vamos a pasar el final del libro de los Números en el desierto de Moab. Así que ten esto en mente. Estamos en el desierto de Sinaí desde los capítulos 1 al 10. Luego, de los capítulos 13 al 19, están en el desierto de Purán. Y luego los últimos capítulos del 22 al 36 están en el desierto de Moab. Una cosa que hay que entender es que vamos a empezar a leer el libro de los Números, capítulo 1, con todos los números. Pero entonces cuando empezamos Deuteronomio justo después del número capítulo 1, esto viene del sermón de Moisés. Esencialmente su instrucción al pueblo de Israel básicamente cuando están en el capítulo 36 de los Números. Así que es como si comenzáramos el viaje por el desierto con Números y Deuteronomio es cuando Moisés está ahora 40 años después. Moisés está hablando a los hijos de aquellos que comenzaron su vida en el desierto y les está dando Deuteronomio o la segunda ley. Deutero significa segundo y nomo significa ley, correcto. Así que los primeros capítulos del Deuteronomio van a ser algo divertidos para nosotros porque va a ser Moisés relatando toda la historia de Números. Es algo así. Números se extiende a lo largo de 36 capítulos.
Vamos a obtener un resumen de los números en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. Así que buenas noticias, malas noticias, muchos números en el capítulo 1 de Números. Y la buena noticia es que Deuteronomio nos va a contar una especie de resumen rápido de todo lo que sucede en los 40 años que conlleva el viaje del pueblo de Israel a través de las andanzas por el desierto. Vaya. Una vez dicho todo esto, pasemos al día de hoy. Estamos leyendo de Números capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, y Salmo 84, el cuarto libro de Moisés comúnmente llamado Números capítulo 1, el primer censo de Israel. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del testimonio, el primer día del mes segundo, en el segundo año después que salieron de la tierra de Egipto, diciendo: Haz censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por familias, por casas paternas, conforme al número de los nombres, todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todos los que en Israel pueden salir a la guerra. Tú y Aarón los contaréis compañía por compañía, y habrá contigo un hombre de cada tribu, siendo cada hombre cabeza de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los hombres que asistirán. Vosotros. De Rubén, Eliezer hijo de Sidiur, de Simeón. Chimulia hijo de Serusidae. De Judá Nazón, hijo de Aminidab. De Isaacar Netanal hijo de Suar. De Zabulón, Eliab hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín Elisima hijo de Amiud. De Manasés, Gameliel hijo de Pedejur. De Benjamín, Abadán, hijo de Gedeonaí. De Dan, Ayazar hijo de Amisadi. De Aser, Pagiel hijo de Ocrán. De Gad. Eliasaf, hijo de Daiol, de Neftalí, Aida, hijo de Enán. Estos fueron los elegidos de la congregación, los jefes de sus tribus ancestrales, los jefes de los clanes de Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que han sido nombrados, y el primer día del segundo mes reunieron a toda la congregación, que se inscribió por familias, por casas paternas, según el número de nombres de 20 años en adelante, cabeza por cabeza. Como Jehová lo mandó a Moisés, así los contó en el desierto del Sinaí, al pueblo de Rubén, primogénito de Israel, las generaciones por sus familias, por las casas de sus padres, conforme al número de sus nombres, cabeza por cabeza, todo varón de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. El número de la tribu de Rubén fue de 46.500. Del pueblo de Simeón, sus linajes por sus familias por las casas paternas, los contados por sus nombres, cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. El número de las tribus de Simeón fue 59.300. Del pueblo de Gad, sus generaciones por sus familias, por las casas de sus padres. Según el número de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Gad fue de 45.650. Del pueblo de Judá, sus linajes por sus familias, por las casas de sus padres. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Judá fue 74.600. Del pueblo de Isaacar, sus generaciones por sus familias, por las casas de sus padres. Conforme a la cuenta de los nombres de edad de 20 años arriba, todo hombre que podía salir a la guerra, el número de la tribu de Isaacar fue 54.400. Del pueblo de Zabulón, por sus linajes, por las casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Zabulón era 57.400. Del pueblo de José, es decir, el pueblo de Efraín, por sus linajes y por las casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Efraín era 40.500. Del pueblo de Manasés, por sus linajes, por las casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Manasés era 32.200. Del pueblo de Benjamín, por sus linajes y por sus casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba,
todos los que podían salir a la guerra. El número de la tribu de Benjamín era de 35.400 del pueblo de Dan, por sus linajes y por sus casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Dan era 62.700 del pueblo de Aser, por sus linajes y por sus casas paternas. Según el número de nombres de 20 años arriba, todos los hombres que podían salir a la guerra, el número de la tribu de Aser fue 41.500. Del pueblo de Naftalí, sus linajes por sus familias, por las casas de sus padres. Según el número de los nombres de 20 años arriba, todo hombre que podía salir a la guerra, el número de la tribu de Naftalí fue 53.400. Estos son los contados, que Moisés y Aarón contaron, con la ayuda de los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno en representación de la casa de su padre. Así que todo el número de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todo hombre capaz de salir a la guerra en Israel. Su número total era 603.550. Pero los levitas no fueron contados por su tribu ancestral junto con ellos. Porque el Señor dijo a Moisés, no contarás la tribu de Leví. No harás censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas sobre el tabernáculo de la alianza, sobre todos sus utensilios y sobre todo lo que le pertenece. Llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, lo cuidarán y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de salir, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo haya de ser levantado, los levitas lo armarán, y si alguien más se acerca, morirá. Los hijos de Israel acamparán por grupos, cada uno en su campamento y cada uno en su estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de la alianza, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas cuidarán del tabernáculo de la alianza. Así hicieron los hijos de Israel. Hicieron conforme a todo lo que el Señor les mandó. Moisés, el quinto libro de Moisés comúnmente llamado Deuteronomio, capítulo 1. Se recuerdan los acontecimientos de Horeb. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán y Touf Labán. Azarot Indisab. Hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Sinaí hasta Cadesburnia, y en el año 40, el primer día del mes 11 Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había dado por mandamiento para siempre. Había derrotado a Sihán, rey de los amorreos, que habitaba en Esbán, y a Ogu, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Adri, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab. Moisés se encargó de explicar esta ley, diciendo, el Señor nuestro Dios nos dijo en Horeb: habéis permanecido bastante tiempo en esta montaña, volveos, y emprended vuestro viaje, e ide a la región montañosa de los amorreos, y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, y en la llanura, y en el Negev, y por la costa del mar la tierra de los cananeos y del Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. He aquí, he puesto la tierra delante de vosotros para que entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, vuestros padres, que les daría a ellos y a sus descendientes después de ellos. Nombramiento de los jefes de las tribus. En aquel tiempo os dije, no puedo yo sola con vosotros. El Señor, vuestro Dios, os ha multiplicado, y he aquí que sois hoy como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestro Padre, os haga 1000 veces más numerosos y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo podré llevar yo solo el peso y la carga de vosotros y de vuestras contiendas? Elegid hombres sabios, entendidos y experimentados según vuestras tribus, y yo los señalaré como vuestros jefes. Y tú me respondiste: esto que has dicho es bueno que lo hagamos. Así que tomé a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y los puse como jefes sobre vosotros, comandantes de millares, comandantes de centenas, comandantes de cincuentenas, comandantes de decenas, y oficiales en todas vuestras tribus. Y encargué a vuestros jueces en aquel tiempo.
Oíd los pleitos entre vuestros hermanos, y juzgad con justicia entre un hombre y su hermano o el extranjero que esté con él. No seréis parciales en el juicio. Oiréis por igual al pequeño y al grande. No temerás el rostro del hombre, porque de Dios es el juicio. Y el caso que sea demasiado duro para ti, me lo traerás a mí, y yo lo oiré. Y yo os ordené en aquel tiempo todas las cosas que debíais hacer, la negativa de Israel a entrar en la tierra. Y partimos de Horeb y atravesamos todo aquel desierto grande y terrible que visteis en el camino de la región montañosa de los amorreos, como el Señor nuestro Dios nos había mandado. Y llegamos a Cades Barnea. Y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor, nuestro Dios, nos da. He aquí que el Señor, vuestro Dios, ha puesto la tierra delante de vosotros para que subáis y toméis posesión de ella, como el Señor, el Dios de vuestro Padre, os ha dicho, no temáis ni os amedrentéis. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros, para que nos exploren la tierra, y nos vuelvan a traer la noticia del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a las que habremos de llegar. La cosa me pareció bien, y tomé 12 hombres de vosotros, un hombre por cada tribu, y ellos se volvieron y subieron a la región montañosa, y llegaron al valle de Eshcol, y lo exploraron. Y tomaron en sus manos algo del fruto de la tierra, y nos lo trajeron, y nos volvieron a decir, es una buena tierra la que el Señor nuestro Dios nos da. Mas vosotros no quisisteis subir, sino que reedificasteis contra el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, y dijisteis, porque Jehová nos aborreció, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan. ¿A dónde vamos? Arriba nuestros hermanos han derretido nuestro corazón, diciendo que los pueblos son más grandes y más altos que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además, hemos visto allí a los hijos de los Anakim. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor tu Dios, que va delante de ti, peleará él mismo por ti, como lo hizo por ti en Egipto, ante tus ojos, y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como lleva un hombre a su hijo, y todo el camino que recorriste hasta llegar a este lugar. Pero a pesar de esta palabra no creísteis al Señor, vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros un lugar donde acampar y fuego de noche, para mostraros por qué camino debíais ir, y en la nube de día el castigo por la rebelión de Israel. Y oyó Jehová vuestras palabras, y se enojó, y no juró. Ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a la de vuestro padre, excepto Caleb, hijo de Jupina. Él la verá, y a él y a sus hijos les daré la tierra que ha pisado, porque ha seguido santamente al Señor. El Señor también se enojó conmigo por tu causa, y dijo que tú tampoco entraras allí. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, entrará, anímalo, porque él hará que Israel la herede. Además, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa, y vuestros niños, que hoy no conocen el bien ni el mal, entrarán allí, y a ellos se la daré, y ellos la poseerán. Pero en cuanto a vosotros, volveos y marchaos al desierto en dirección al Mar Rojo, entonces me respondisteis. Hemos pecado contra el Señor. Subiremos y lucharemos tal como el Señor, nuestro Dios, nos ha ordenado. Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra y pensó que sería fácil subir a la región montañosa. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni combatáis, porque yo no estoy en medio de vosotros, para que no seáis derrotados ante vuestros enemigos. Así os hablé, y no me escuchasteis. Pero ustedes se rebelaron contra el mandato del Señor, y somos presuntuosos, y subieron a la región montañosa. Y los amorreos que vivían en esa región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como abejas, y os derrotaron, y la vieron hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis ante el Señor. Pero el Señor no escuchó tu voz ni te prestó oídos. Y permanecisteis en Cades muchos días, los días que permanecisteis allí.
Salmo 84. La alegría de la adoración en el templo al director del coro, según el Getit por Salmo de los hijos de Coré. Qué hermosa es tu morada, Señor de los ejércitos. Mi alma anhela, sí, desfallece por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan de alegría al Dios vivo. Incluso el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina un nido para sí misma, donde puede poner a sus crías en tus altares. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, cantando siempre tu alabanza. Bienaventurados los hombres cuya fuerza está en ti y cuyo corazón son los caminos de Sión. Al atravesar el valle de Baca, lo convierten en un lugar de manantiales. La lluvia temprana también lo cubre de estanques. Van de fuerza en fuerza. El Dios de los dioses será visto en Sión. Señor, Dios de los ejércitos, escucha mi plegaria. Escucha, Dios de Jacob. Contempla nuestro escudo. Oh Dios, mira el rostro de tu ungido, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 en otra parte. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la maldad del Señor. Dios es hijo y escudo. Él concede favor y honor. Ningún bien niega el Señor a los que caminan rectamente. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti. Padre celestial, nos gloriamos en ti. Te alabamos. Te pedimos ahora mismo que aceptes nuestra acción de gracias. Aceptamos nuestra alabanza, Señor Dios. Lo que vamos a oír en los próximos días es que cuando Israel viaja, la tribu de Judá va en cabeza. La tribu de Judá sube primero, Judá significa alabanza Señor Dios. Así que ahora te damos nuestra alabanza. Te alabamos por las escrituras que no entendemos, por las que nos parecen poco inspiradoras. Te alabamos por el misterio que eres tú y porque te revelas a nosotros de formas tan variadas y a menudo confusas. Pero nos has revelado tu corazón de verdad en tu Hijo, y es en su nombre, Señor Dios, que te pido por favor que recibas nuestro agradecimiento. Recibe nuestro agradecimiento por la capacidad de seguir caminando contigo. Recibe nuestro agradecimiento por nuestros antepasados y 4 madres en la fe, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y por tu fidelidad hacia ellos a pesar de que te fueron infieles. Porque tu fidelidad a ellos en medio de su infidelidad nos da la certeza de que seguirás siendo fiel incluso cuando nosotros seamos infieles. Por eso te damos gracias, Dios, te alabamos. Recibe nuestro agradecimiento y nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te dije? Dije que el primer capítulo de los Números iba a ser una locura, y lo fue. Fue todo un doozy, como se suele decir. Pero una cosa importante a entender, este es el censo. Tenemos una muy buena idea, boom, 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 dando una buena idea de cuántas personas están en el desierto. Es aproximadamente 1,2 millones de hombres que se contaron aquí en esa numeración. Así que podríamos suponer 1,2. Tal vez sea un poco exagerado allí. Podría haber un estimado de 2 millones de personas viajando con Moisés en este punto. Así que es importante entender que aquí están acampados en el monte Sinaí. Se van a poner en camino en un segundo, porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y siguientes van a tener que empezar a moverse y van a tener que empezar a extender el campamento. Y en realidad el capítulo 2 es el orden del campamento. Y esto va a ser algo importante, pero la parte importante ya se ha dicho, no solo los números, pero al final del capítulo 1, en el libro de Números, dice que los levitas no fueron contados con su tribu ancestral, ¿verdad? No eran censados, no eran contados. Lo que sucede es que la orientación del campamento va a ser tal que el tabernáculo, cierto, el lugar donde Dios reside, el lugar donde Dios mora en medio de su pueblo va a ser el centro del campamento, va a ser el centro del campamento. Y alrededor de ese centro del campamento está el tabernáculo. Ahí es donde la gente de Leví va a vivir.
Ellos van a vivir más cerca de la presencia de Dios y luego en abanico en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste van a estar las 12 tribus de Israel. Y esto va a ser muy importante para que nosotros entendamos, tengamos una idea mañana, eso es de lo que estamos hablando. Hablaremos de eso en Números, capítulo 2. Pero ten esto en mente. En el corazón de todo está la presencia misma de Dios, ese tabernáculo, su presencia. Y en ese lugar santo, cierto, no solo allí, no solo hay una columna de fuego por la noche en una columna de humo durante el día, pero en el santo de los santos hay esa vela ardiendo brillantemente, al igual que en nuestra iglesia. Tenemos la presencia de Dios en el tabernáculo, en la Eucaristía, y allí está esa vela ardiendo brillantemente para recordarnos que este es el lugar santo. De hecho, hay tantas veces a lo largo de la construcción de Europa en Occidente, donde hay monasterios y el corazón del monasterio era el santuario, ¿verdad? Era el lugar santo. ¿Y cuántas ciudades en Europa se construyeron alrededor de esos monasterios? Así que en el corazón de esas ciudades, incluso de alguna manera, es el eco de esto, este primer par de capítulos de Números donde la presencia del Señor es el corazón mismo de la ciudad y los levitas o los sacerdotes alrededor de allí. Y entonces la ciudad crece alrededor de allí donde está el corazón, permanece la presencia del Señor. Y como mencioné en Deuteronomio, estamos recibiendo un sermón para Moisés. De nuevo, esto es 40 años en el futuro. Así que aquí están los números donde están contando al pueblo. Ha pasado un año, 13 meses aproximadamente desde que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Ahora el libro de Deuteronomio es 40 años después de eso. Y Moisés está haciendo un recuento de todas las cosas que sucedieron. ¿Y qué obtiene hoy? Obtiene una recapitulación de las primeras cosas que sucedieron, cuando Dios condujo a su pueblo de la esclavitud a la libertad y al monte Sinaí. Así que aquí es donde vamos a estar saltando hacia adelante y hacia atrás todo este próximo, ya sabes, número de días mientras estamos con los vagabundeos por el desierto de nuevo a los números donde es una especie de tiempo real. Y luego hacia adelante a Deuteronomio, donde Moisés va a hacer una recapitulación de los primeros 2 capítulos y luego va a decir, ok, aquí está un recordatorio de la ley, que la segunda ley, Deuteronomio. Porque sabe que Moisés le va a decir al pueblo, ok, sus padres, no fueron fieles. También iba a decir esto, ustedes tampoco van a ser fieles. Pero esta es la ley del Señor y necesito dártela para que sepas cuando no eres fiel y te vuelvas al Señor. Esto es como la misericordia de la ley. Así es. Dios nos da la ley como una misericordia. Sabiendo que nuestros corazones son volubles, sabiendo que nuestros corazones son infieles tan a menudo. Pero sabiendo también que cuando nos da la ley y fallamos, entonces podemos ver que he fallado contra el estándar que Dios ha puesto para mí y ahora necesito volver a Él. Así que esa es parte de la lección del Deuteronomio. Pero tenemos días y capítulos y tantas historias en las que podemos sumergirnos más y más profundamente en eso. Rezo por ti. Sigan rezando por mí. Siempre quiero que estos episodios duren unos 20 minutos. Pero también quería dar una pequeña visión general de los números de Don Arami antes de lanzarnos a ello. Así que eso fue un poco de tiempo extra antes de la lectura y un poco de tiempo extra después. Rezo por vosotros. Por favor, rezad por mí. Es el día 52 hecho. Márquenlo de la lista y dejen que el Señor continúe hablándoles. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.